gracias a Oscar por liderar esta iniciativa que me parece súper interesante. Yo siempre he tenido como esta pasión también como por compartir lo que se viene haciendo a lo largo de mi carrera profesional, y obviamente es un placer para mí poder estar participando de este tipo de charlas. El tema de geotermia, digamos que quiero hacer una advertencia acá. No soy experta, y quizá dentro del grupo de participantes hay gente que tiene muchísima más experiencia o más experticia en el tema. Entonces voy a hacer una introducción de mi perfil. Como pues lo pueden ver en mi pantalla y ya lo vieron en la inscripción, mi nombre es Elizabeth Quiroga. Yo soy ingeniera de petróleos, tengo una maestría en ingeniería de hidrocarburos, y mi experiencia ha sido mayormente en la industria del petróleo. He trabajado en producción, en workover, he trabajado en la parte de perforación en registros LWD y MWD, y luego estuve aproximadamente unos 6, 7 años haciendo geonavegación en Colombia, Perú, Ecuador, y bueno, desde ahí a veces estábamos haciendo algunos trabajos afuera para otras partes. Luego, por razones personales, me mudé para Noruega, y acá estaban buscando una persona en la empresa para la que trabajo, que es Ruden AS, que viniera a la industria petrolera, que supiera hacer interpretación de registros, interpretación sísmica, modelamiento 3D, justamente para un proyecto de hidrogeología, para buscar agua fresca a altas profundidades a partir de la data del petróleo. Entonces, así es como he llegado a Ruden AS, y voy a hacer ahorita una pequeña introducción de qué es. ¿Ustedes ahí ven lo que yo tengo en la pantalla izquierda o en toda la presentación normal? A ver, vemos la pantalla blanca donde está el título. Ya la reduje. Y el título se ve bien, ¿sí? Mm, Todo. Aparece como Cuadrito unos arriba. cuadros azules. ¿Cómo quitaré yo esto de acá? A ver. Ya, ok. Bueno, entonces, antes de empezar con toda la parte, digamos, de la presentación técnica, quisiera hacer como un preámbulo de, de la industria, de cómo estamos nosotros combinando estas tres industrias y por qué el título incluye la industria del petróleo, la industria geotérmica, la industria hidrogeológica. Básicamente, estas tres industrias todas comparten algo en común, y es la geología. La industria petrolera, por razones obvias, ha tenido la posibilidad de tener digamos que ha gozado económicamente de poder invertir en tecnología, en investigación. Yo quisiera quitar este título de arriba, pero no se deja. Okay. Porque yo tengo que admitir a los participantes, ¿será? Ok. La industria del petróleo pues ha tenido, digamos que ha gozado con mayor posibilidad de hacer inversión en tecnología y en investigación. Sin embargo, pues al lado de esta industria tenemos la industria geotérmica, que está ahorita aflorando, y por un lado tenemos la industria de hidrogeología, que ha estado siempre ahí, ha sido tan importante como la industria petrolera o cualquier otra industria, pero que no ha tenido las mismas posibilidades porque precisamente por X razones que no voy a discutir en esta presentación, el agua no ha sido valorada de la misma manera. Entonces ha sido limitada la investigación que ha tenido esta área o este dominio. Entonces, todas estas, digamos que estas tres industrias van a estar enlazadas con la industria petrolera,
con lo más importante que tiene esta industria, que es la data que ha adquirido a lo largo de muchos años con toda su tecnología. Esa data necesariamente tiene que ser compartida para poder hacer unos estudios tanto para la parte geotérmica, que es, digamos que el desarrollo hacia donde se está llevando el tema de energías, y para la hidrogeología, porque más adelante vamos a ver la importancia que tienen estas dos conexiones. Entonces, para mí, y me gusta utilizar este término, la hidrogeología, la industria del petróleo y la industria geotérmica coexisten en simbiosis y todas deben depender la una de la otra, no deberían estar sueltas, y yo pienso que esta reunión que estamos teniendo acá, en donde yo sé que hay muchos participantes que son de la industria del petróleo, como hay otros que no, es una invitación de mi parte para que podamos integrarlo y que seamos conscientes de la importancia que tiene este conocimiento que nosotros estamos llevando cuando hacemos parte de la industria del petróleo y que puede ser transferido tanto a la industria geotérmica como a la industria hidrogeológica. Entonces, para hacer un pequeño paréntesis, acá voy a recapitular hace más o menos al año 2014, cuando yo estaba trabajando para Schlumberger. Recuerdo que el presidente en ese momento, que era Paul Kibsgaard, en alguna charla, él dijo, bueno, yo no estoy mirando el futuro del cuarto del año que viene o del siguiente año ni en 3 años, yo en este momento estoy en el 2020. Pero ¿qué significaba en ese momento lo que él estaba diciendo? Entonces, para él era, yo estoy en el 2020 y ya estamos viendo en las nuevas energías en las que vamos a entrar, como Schlumberger, como una empresa que es líder en la industria petrolera, ¿no? Llegó el 2020 y digamos que lo más esperado que yo tenía era como el anuncio que traiga Schlumberger para presentar qué es lo que venía planeando por tantos años, ¿no? Ya estamos a mitad de año y estaba empezando a tener una desilusión hasta que hace 2 días Oliver hace el anuncio de que va a empezar a participar en energías renovables y que una de sus principales ramas a las que están apostándole ahorita es a la industria de low heat geothermal con el brazo de Schlumberger que se llama Celsius ahora. Esto es para hacer como un paréntesis acá y de alguna manera también recordar a la industria petrolera, que existen otras ramas a las que nosotros podemos movernos. Tenemos el conocimiento, tenemos mucha parte de la data y creo que es el momento de empezar a explorar todas estas oportunidades que se están abriendo, ¿no? Entonces, la presentación de hoy es acerca de los conceptos que tiene la empresa Ruden AS, en donde estamos como mirando cuál es la siguiente generación que va a ser esa energía sostenible y green, y cómo se hace un almacenamiento también de la energía. Ruden AS es una empresa fundada por una persona visionaria, diría yo, mucho más todavía que la historia que estaba hablando yo hace un momento de PAL en el 2013-2014. Fue fundada por Fridtjof Ruden en el 2007, y en ese mismo año recibieron el premio de DNB Innovación por contribución en los negocios en Noruega. Basados en la categoría de sostenibilidad, basados en conocimiento. Básicamente, la empresa está fundada en la hidrogeología, pero ha estado explorando otras ramas a partir de ahí hacia la geotermia. ¿Cuáles son esas soluciones innovativas? Entonces, por ejemplo, para las necesidades locales está el concepto de LEED, que es básicamente el heating y cooling de los edificios y de infraestructuras a partir de bajas temperaturas.
Entonces esto es una geotermia somera de baja temperatura en el que se utiliza esa energía que tiene la formación o que tiene el subsuelo para poder hacer la calefacción y el enfriamiento de algunos edificios. Por otro lado está el concepto de heat, que son ya más a nivel regional. Es un concepto muy innovador y muy nuevo, innovador y muy, digamos, eficiente. Es básicamente todo ese exceso de energía que se pierde en la combustión de las industrias, poder almacenarlo en la roca como si fuera una especie de batería y sacarlo nuevamente cuando estamos en países que tienen estaciones. Entonces, durante el verano nosotros no necesitamos utilizar todo lo que estamos emitiendo de calor en una industria X. Sin embargo, si nosotros lo almacenamos, cuando llegue el invierno vamos a poder utilizar este calor para poder hacer la calefacción. Entonces es como un almacenamiento, como una especie de batería o una especie de pila, pero en la formación. El otro concepto es iHeat, ya esto es una escala mucho más grande, pero esta es la solución que Ruden propone para las energías que se producen intermitentes porque su naturaleza lo es así. Por ejemplo, la energía eólica, a veces tenemos temporadas obviamente en donde tenemos alta actividad de viento que produce más energía, en otros momentos no lo tenemos. Entonces, el problema, digamos que el talón de Aquiles de este tipo de energía renovable o en general, por ejemplo, la energía solar también, es que no tienen un flujo continuo de electricidad o de energía que puedan producir. Lo que acá se está proponiendo es, cuando tenemos los picos altos, vamos a almacenar esa energía en el subsuelo y luego la vamos a sacar otra vez a producción cuando tenemos el pico bajo, manteniendo una constante, una producción constante de energía. Como podemos ver acá, nosotros no estamos metidos, digámoslo así, en la geotermia convencional o la geotermia que la mayoría conoce, que es la geotermia profunda, en donde vamos a explorar un yacimiento que tiene altas temperaturas y a partir de ahí vamos a producir la energía. Acá estamos haciendo un poco más uso eficiente de lo que ya existe para poder dar soluciones a las necesidades. Entonces voy a concentrarme un poquito en LEED, que es, digamos que en donde está más el negocio centrado acá en Noruega y en Suecia. Normalmente los pozos o el sistema de pozos geotérmicos diseñados en low temperaturas bajas son sistemas con pozos cerrados. Es decir, el pozo se perfora y se pone a que dentro del mismo pozo se hace la circulación del agua, toma el calor de la formación y lo lleva hasta arriba. O al contrario, si lo que queremos hacer es enfriamiento, entonces esa temperatura que tiene la formación es la que nos va a entregar en superficie. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo acá es hacer uso de la geología de una mejor manera o digamos más eficiente para poder producir la misma necesidad o la misma energía pero con menor número de pozos. Entonces voy a poner acá unos ejemplos de los resultados que se han implementado. En el 2013, por ejemplo, en el edificio Ascre Panorama, se tenía planeado perforar 250 pozos y al final Ruden pudo hacerlo solamente con 10 pozos. O por ejemplo, en el Oslo Science Park estaba planeado hacer el heating y cooling con 200 pozos y al final la solución que Ruden propuso logró que solamente se hiciera con 6 pozos. Actualmente estamos llevando estos proyectos en donde estamos reemplazando 170 pozos que se tenían planeados perforar por 14. Acá tenemos otro de 300 que se está reemplazando con 18. Tenemos otro de 450 que se está reemplazando con 20 y uno de 90 que se reemplaza con 14. Entonces la pregunta que podemos estarnos haciendo es ¿qué es lo que está detrás de este éxito? O sea, ¿cuál es el secreto o qué es lo que estamos haciendo diferente? Lo que estamos haciendo diferente es que estamos haciendo una interpretación detallada del yacimiento para poder hacer un sistema, un diseño de un sistema más eficiente y hacemos un monitoreo continuo de lo que está ocurriendo después de que ya se implementa. Es decir,
si hacemos una analogía, esta imagen que les tengo acá debajo viene de una de las soluciones de uno de los paquetes de Schlumberger. Están haciendo una interpretación de imágenes para poder hacer la caracterización del yacimiento. Se hace un modelamiento y luego se hace un continuo evaluación del flujo de lo que está ocurriendo. Básicamente, nosotros estamos implementando las soluciones de la industria del petróleo al mismo nivel y a la misma tecnología que lo pueden hacer, digamos, la industria petrolera. Este mismo ejemplo que tengo acá en la parte superior lo voy a traer un poco acá más en detalle para que podamos ver más o menos cuál es la analogía. Este es un pozo en donde se hace la interpretación de fracturas para poder encontrar y definir cuál es el flujo de agua y de dónde viene el agua. Entonces, corremos un caliper, corremos un registro de temperatura, corremos un registro gamma ray, estamos corriendo sónico, estamos corriendo resistividad, y aquí en la derecha tenemos el flujo de agua con un flow meter, se está haciendo esta medición. Acá podemos ver justamente en el cambio de flujo, vemos que de acá para abajo la formación no tiene ningún tipo de producción de agua. A partir de ese punto tenemos un pico de producción, pero ¿qué está pasando en ese punto? Entonces, tenemos el Acoustic Televiewer que nos entrega una imagen de lo que está, de las fracturas que tenemos en el pozo. Podemos hacer un deep picking y podemos identificar la dirección de la fractura. Y además, con el Optical Televiewer, que es literalmente la foto de la formación, podemos hacer una interpretación detallada y decir exactamente, acá lo que tenemos es una fractura, y en este punto de la fractura es donde tenemos el flujo de agua que queremos utilizar. Esta analogía la podemos ver también de la misma manera con las imágenes que, por ejemplo, de alta resolución que tiene la industria del petróleo con Warline, por ejemplo. Entonces, antes de seguir, digamos, para resumir esta parte, el éxito que tiene este tipo de proyectos y la razón por la que se están utilizando menos pozos es porque nosotros no estamos perforando los pozos para poner a hacer un sistema de intercambio de calor cerrado, sino que estamos yendo más allá, estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en investigación, y eso nos permite poder hacer, por ejemplo, un completamiento inteligente, cerrar algunas formaciones que no nos interesan, decidir el pozo inyector en dónde va a quedar y el pozo productor en dónde debe quedar. Y al final, lo que estamos haciendo, como en esta imagen que estaba acá antes, es que definimos un pozo que es el que inyecta el agua a través de las fracturas, ya que ya identificamos en buzamiento, por ejemplo, y en dirección cuál es el pozo que se debe poner a producir, en dónde lo debemos poner. Y con eso podemos hacer, obviamente, un diseño inteligente que permite alcanzar la necesidad en energía que se tenía planeado con un menor número de pozos. Los otros dos conceptos son, obviamente, a mayor escala. Los dos son pilas o de almacenamiento de energía que, digamos que la formación se convierte en una batería, literalmente, para dar soluciones y, como ya les había dicho, entonces, igualar esas variaciones, entonces ya no vamos a tener esos picos, sino vamos a tener una producción constante, o, por ejemplo, hacer uso inteligente de esos calores sí, ¿cómo se llama? Sí, calor que se pierde en una combustión, por ejemplo. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Entonces, por ejemplo, tenemos energía eólica, energía solar, plantas de combustión, plantas de fundición. ¿Qué pasos estamos dando hacia eso? Porque parecen proyectos gigantes y obviamente hacer un diseño de almacenamiento de calor requiere que podamos evaluar la formación, que hagamos una debida simulación de cómo se va a comportar la temperatura y cuál es esa transferencia de calor entre ese vapor que se está inyectando, la conversión que va a tener en cambio de fase, cómo va a afectar la formación, cuál es el cambio de volumen que va a tener esa formación cuando nosotros le inyectamos calor, porque va a tener una expansión, para que nos permita decidir que vamos a
colocar esta solución en un lugar y no en otro, en donde no estemos afectando, por ejemplo, una localidad con casas o algunos edificios. Para esto, Ruden aplicó al Consejo de Investigación de Noruega, del cual fue ganador este año con el proyecto que se presentó para poder tener un software que pueda diseñar, es decir, está acompañando desde la fase del diseño, la implementación y el gerenciamiento del proyecto en general, es decir, que va a acompañar la instalación y va a poderse medir en tiempo lo que está ocurriendo con el yacimiento. De esa manera se puede llevar de una manera más eficiente, se puede estimar cuánto calor se está transmitiendo y se puede también estimar cuánto tiempo lo puede mantener almacenado para decir antes de este tiempo o en 6 meses se debe sacar porque ya vamos a perder la eficiencia. Ruden, por ejemplo, también fue invitado para participar en un, ¿cómo se llama? En los Energy Innovation Awards que se hacen para obviamente motivar las empresas que están direccionadas sobre todo en el tema de energía y que ya han demostrado un impacto concreto ambiental sobre todo. Entonces, esto es a gran escala, digamos, como los conceptos que se están manejando en tema de geotermia. Y cuando uno habla de geotermia es muy interesante porque geotermia es bastante amplio. Tenemos obviamente la geotermia somera, la geotermia profunda, pero también hay unos conceptos que van de lado que pueden hacer parte de lo mismo que sería geotermia, como estos que estamos presentando ahora. Entonces, paralelo a eso, nosotros también estamos implementando la tecnología de la industria del petróleo en la industria hidrogeológica. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Cuál es esa conexión que tienen estas dos industrias? Entonces, para ponernos en contexto, vamos a primero entender la necesidad que tenemos de hacer un estudio detallado de los recursos hidrológicos. Colombia es uno de los países que cuenta con mayores recursos hidrológicos en el mundo, sin embargo, otros países no gozan de la misma suerte. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos colocando acá una imagen que es absolutamente real y estamos resaltando que para más de 1 billón de personas ellos no tienen acceso a agua potable. Entonces, realmente es una necesidad y el hecho de que de pronto nosotros no lo vivamos en carne no quiere decir que los demás no necesiten de nuestra ayuda. Entonces, en este sentido, Ruden ha comenzado un proyecto que está en este momento en fase de ejecución en Somalia. Somalia es un país entre árido y semiárido. El 95% de la población usa agua somera, digamos groundwater, pero somera. Y menos del 45% de la población tiene acceso a agua potable. Los números son bastante pues, fuertes. Y acá nosotros tenemos cómo va incrementando la población a lo largo de los años y a medida que la población aumenta, esa tabla de agua o ese nivel freático que tenemos, digamos, o de disposición de agua que ellos tienen, se está secando o está cayendo. Y además de eso, entre más población hay, pues la polución de esa agua es más alta. En este momento, cuando uno habla de hidrogeología, lo primero que se imagina es los primeros metros del subsuelo. Entonces pensamos que llovió, cayó, se evaporó el río y el océano. Pero resulta que hay agua que se infiltra y dependiendo de las condiciones geológicas, esa agua puede llegar a infiltrarse a altas profundidades que nosotros, digamos, sin la ayuda de la industria del petróleo no podríamos ver. Entonces, esta industria ha estado, digamos, limitada a los pocos recursos que ha tenido
y eso ha hecho que se haya limitado también a solamente geología de superficie. Está demostrado, y al final vamos a ver un slide en donde estoy colocando un caso, de que hay acuíferos profundos con agua absolutamente fresca, la salinidad es muy baja y que no se puede detectar con un estudio hidrogeológico simple. Entonces, lo que nosotros necesitamos en este momento es poder descubrir esa geología que está escondida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ya sabemos que la industria del petróleo, por fortuna, ha estado en muchas partes y ha tenido acceso a todo tipo de información, que es la que deberíamos estar también ahora enfocando en las otras necesidades que también tenemos en otros sectores. Este es un mapa para que tengamos una idea de toda la data del petróleo que se ha adquirido en Somalia. Tenemos líneas sísmicas offshore, tenemos líneas sísmicas onshore, tenemos una gran cantidad de pozos que se han hecho exploratorios, tanto en onshore como offshore. Y acá voy a presentar rápidamente un ejemplo de uno de estos pozos y qué es lo que nosotros hicimos para poder detectar zonas de formación con fluido fresco, ¿no? Con agua fresca. Este es uno de los pozos. Esto es un registro sacado de un paper publicado por la industria petrolera en el año 2019, en donde están publicando en el primer track tenemos gamma ray, tenemos caliper, tenemos registro de velocidad, tenemos SP, tenemos resistividad, densidad neutrón y aquí tenemos la columna de la litología. Entonces, estamos viendo acá el gamma ray, tenemos el SP, tenemos resistividad y por otra parte dentro del mismo paper nos están diciendo que en una formación específica, en un test se recuperaron 130 barriles de fluido entre los cuales había agua de formación con cloruros de valores de 3000 ppm. A partir de eso nosotros y con el gradiente geotérmico lo que hicimos fue, bueno, aplicar lo que tenemos en la industria del petróleo, pero ahora ya no vamos a buscar fluidos como hidrocarburo, sino vamos a buscar agua y tiene que ser fresca. Entonces, el gamma ray para las personas que de pronto no tengan un background de esta industria, básicamente nos da indicativos de cuál es la radioactividad que tiene la formación, en otras palabras, cuál es el contenido de shale. Para este caso vamos a estar hablando de arena, que es una formación que puede ser almacenadora, y entonces lo que vamos a buscar es que ese gamma ray sea bajo, es decir, que tenga bajo contenido de arcilla. Por otro lado, nos vamos a basar en el registro de resistividad. El registro de resistividad tiene diferentes profundidades de investigación y este nos está sirviendo en este caso para detectar cuál es el perfil de invasión y si el lodo era conductivo o era resistivo. En este caso, después de revisar esto, estamos diciendo que el lodo es conductivo. Luego tenemos el registro de SP y el registro de SP nos sirve para poder identificar la salinidad de la formación. Y es muy gracioso porque la industria del petróleo llega a un punto en donde tiene tantos registros y tanta tecnología en la que nosotros ya ni siquiera queríamos ver el SP porque el SP se volvió un registro muy antiguo. Y digamos que la utilidad ya no estaba como tan definida, ¿no? Se necesitaban muchos registros para poder decir, yo voy a utilizar el SP para hacer esta interpretación específica. Sin embargo, en este caso, el SP se ha convertido en nuestra mano derecha porque es el registro que nos da, digamos que lo que identifica es ese intercambio de iones que existen entre el fluido de formación y el filtrado del lodo. Como ya nosotros vimos que el lodo es conductivo, estamos esperando entonces tener una deflexión positiva cuando la formación está saturada con agua fresca. No voy a entrar más en detalle en esto, es un tema básicamente de una clase de registro de pozos a las que pueden también asistir cuando las esté dirigiendo en la universidad nuevamente. Entonces, ¿qué hicimos? Fue aplicar el método de SP. En este caso, nosotros ya conocemos el valor de la resistividad de agua de formación porque conocíamos la salinidad, pero lo que no conocíamos es la resistividad del filtrado porque no fue publicada en el paper. Entonces, lo primero que yo hice fue identificar esa resistividad del filtrado aplicando la misma ecuación
ya la calculo acá, ya sé que es 0.32, y entonces lo que estoy asumiendo es que todo el fluido, el filtrado que se utilizó perforando fue el mismo, y a partir de ahí puedo calcular la salinidad de la formación a cualquier profundidad utilizando este filtrado y esta misma ecuación. ¿Qué se hizo entonces? Esa fue la metodología. Entonces, primero identificamos la línea de shale. A partir de ahí, el punto en donde ya nos habían dicho que teníamos 3000 ppm, tomamos los puntos en donde tenemos deflexión positiva de SP e hicimos los cálculos como les acabo de mostrar. ¿Esto qué nos entrega? Nos está dando unas salinidades bastante bajas. Por ejemplo, tenemos 1100 ppm y este está en 700. Está por debajo de los estándares que están publicados por la Organización Mundial de la Salud como agua potable. ¿A qué profundidades? A profundidades más altas que 1 kilómetro. Es decir, ya estamos probando con este ejercicio que en Somalia vamos a encontrar a altas profundidades, digamos comparados con la hidrogeología convencional, que tenemos capacidad para producir agua fresca en lugares en donde la gente realmente no tiene agua para tomar. Todo esto es la combinación de todo un estudio general. Ruden ha decidido llamar esto The Search Model, que es básicamente inicia en un estudio, en una revisión de literatura. Luego se hace una interpretación de las líneas sísmicas, se hace una interpretación de registros. Por ejemplo, lo que acabo de presentar es parte de lo que se hace, pero también tenemos densidad, neutrón, es decir, tenemos que hacer todo el paquete completo de una interpretación petrofísica igual a la que se hace en la industria del petróleo para poder identificar zonas de agua. Se revisa muy a detalle también los reportes de perforación, porque los reportes de perforación nos indican pérdidas de lodo, y las pérdidas de lodo, por ejemplo, en una formación de caliza, lo que nos dice es que pueden haber conductos que se forman al disolver el agua, disuelve la caliza y se forman unos conductos que pueden llevar el agua a más altas velocidades, a formaciones más profundas. Todo esto se hace en conjunto para poder alcanzar a tener nuestro modelo general geológico, incluyendo la topografía, porque además de todo tenemos que incluir todo el estudio de hidrogeología general, es decir, tenemos que utilizar la data de lluvia, cuál es la evaporación, cuánto de eso se va como runoff, que sería, por ejemplo, lo que se aporta de esas lluvias a los ríos, y cuánto de todo eso realmente se está infiltrando y está actuando como recarga. Cuando tenemos ese volumen de recarga, entonces ahora lo ponemos en un simulador y decimos cuál es el camino que está tomando el agua a través de esos conductos o, por ejemplo, de las formaciones permeables que ya se definieron en el estudio hecho anteriormente. Finalmente lo que se hace es definir unos puntos en donde se va a perforar para obviamente probar, digamos, una fase exploratoria. Y bueno, luego viene una fase de desarrollo. Digamos que este concepto dejó de ser un concepto en el 2005, cuando se hizo por primera vez un pozo en Tanzania, en el acuífero que se llama Kimbiji. Cerca de la costa se perforó un pozo de cerca de 600 metros. Normalmente todos los pozos van hasta 200 metros por máximo de profundidad, o 400 en Somalia, por ejemplo. Perforaron hasta 600 metros y se encontró un acuífero que podía poner la cabeza hidráulica por encima de la superficie, es decir, de la topografía, o sea, que el pozo fluye literalmente naturalmente. A partir de eso se hizo un estudio completo que demostró que existe extensión de agua fresca hasta 65 kilómetros hacia la costa, y se definió esta zona que está delimitada en negro como ese acuífero que tiene capacidad para producir agua para 1.200.000 personas. A partir de ahí se perforaron 17 pozos que están produciendo todavía. No todos no todos producen naturalmente, hay algunos que tienen unas bombas porque son los que están más cercanos hacia la zona de recarga. Entonces, digamos que no tienen suficiente presión en ese punto. Sin embargo,
realmente es un proyecto muy exitoso y los pozos producen suficiente agua para que sea una solución alternativa, que de hecho es más barata que los proyectos de desalinación hoy en día, porque los proyectos de desalinación necesitan también de energía y muchos de estos están utilizando combustión también para poder producir la energía que necesitan. Entonces, digamos que quizá ha ido un poco bastante rápido con todos los temas que he presentado. Ha sido como, obviamente, una presentación muy corta, pero esto es solamente como un mensaje, más que venir acá a presentar, porque yo sé que geotermia ustedes saben quizá mucho más que yo. Seguramente si hay algún hidrogeólogo también seguramente sabe más de lo que yo puedo saber de hidrogeología, pero es más un llamado, una invitación a las personas que tienen, digamos que están conectadas en esta sala, que tienen la posibilidad de tomar decisiones, no necesariamente hoy, pero quizá algunos de los que están ahorita van a llegar a ser presidentes mañana o van a poder tomar decisiones en una empresa eh, para que tengamos conciencia de la importancia que tiene la información que en este momento está en manos de la industria petrolera. Para poder nosotros llegar a ejecutar un proyecto como el de Somalia, hemos tenido que hacerlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, en conjunto con el gobierno de Somalia, para que puedan aprobar que esa data, que obviamente es confidencial, pueda ser utilizada en un estudio como este. Sin embargo, en el proceso que hemos llevado, como no toda la data le pertenece a Somalia, porque algunos países venden algunos bloques, etcétera, etcétera, hemos intentado contactar a muchas empresas, pero ha sido muy difícil porque desafortunadamente cuando una empresa petrolera va a entrar en un proyecto siempre necesita que haya un beneficio económico del otro lado, ¿no? Y quizá obviamente es entendible, si tenemos una empresa lo que necesitamos es producir dinero y que sea rentable, pero yo creo también que por otro lado hay un compromiso que nosotros debemos tener y mi conclusión acá es que los profesionales de la industria del petróleo no solo tenemos la oportunidad, sino que tenemos el deber de contribuir con el cambio. Ese es básicamente el mensaje que yo quiero traer digamos, a la comunidad que está participando hoy en esta charla. Por ejemplo, de este proyecto que hemos estado llevando, tuvimos también la oportunidad de involucrar a Schlumberger de una manera muy bonita. Y esto ha sido obviamente gracias a que de alguna manera yo vengo también de esa empresa y hay algunas personas que quisieron colaborar y nos permitieron tener acceso a Petrel y a Techlog para desarrollar el proyecto en Somalia, cosa que obviamente es quizá la primera vez que en la historia una empresa de hidrogeología tiene acceso a un software con licencias tan costosas. Pues básicamente eso es lo que quería presentar. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por tu presentación. Excelente mensaje. Creo que es de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es esa sinergia entre las diferentes ramas que exploran el subsuelo. Al final es la tecnología la que las une, los datos la que los une y creo que has mostrado un perfecto ejemplo en el que se complementan muy bien las tecnologías del petróleo con las tecnologías de la hidrogeología y ahora que está tomando mucha fuerza el tema de la geotermia como una opción a futuro y que ya vemos que es necesaria. Entonces, ahora pasamos a una serie de preguntas. No, en cuanto a tiempo no tenemos tanto tiempo, pero bueno, hemos anotado algunas. Quizás las que no se alcancen a responder, generaremos un documento con las preguntas, las respuestas quizás, y las enviamos a todos los inscritos. Tenemos 39 participantes, así que bueno, enviaremos estas respuestas.
Voy a compartir mi pantalla. Si quieres puedes parar de compartir tu pantalla, dejas la cámara abierta y voy a compartir para mostrar las preguntas. Entonces, Mario Ardila, ¿ves la pantalla de Elizabeth? Sí, te voy a reiniciar el audio porque... Bueno, Mario Ardila desde Colombia pregunta, perdón. El modelamiento de los yacimientos incluye distribución de sistema de fallas y fracturas. Luego, los mismos modelamientos incluyen sistemas acoplados de geomecánica para modelar esfuerzos relacionados con la inyección. No sé si es clara. ¿Nos escuchas, Elizabeth? Sí, 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 te estoy escuchando. Estoy Vale. intentando entender la pregunta. Modelamiento de yacimientos incluye distribución del sistema de fallas y fracturas. Ok, coma. Los mismos modelamiento incluye sistemas acoplados de geomecánica para... Ok. Bueno, lo que nosotros hacemos, y justamente hoy tuve también una charla con Schlumberger en París, que están llevando un proyecto de geotermia profundo. Ellos hacen toda la geomecánica para poder hacer el análisis de inyección, etcétera. Nosotros hacemos también el assessment, la evaluación, digamos, de la dirección de las fracturas. Sin embargo, estos pozos de baja temperatura son tan someros que realmente es, no, ¿me estás escuchando? Yo veo como un logo nada más. Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Ok. Que realmente no se hace necesario entrar en detalle en el modelamiento, digamos, geomecánico como se debería en geotermia profunda, que es, por ejemplo, para lo que quizá me estás preguntando. Sin embargo, en los proyectos, por ejemplo, en donde se van a hacer almacenamiento, es necesario y es ahí en donde estamos contando con la participación de SINTEF, que es una de las eh, entidades de investigación más fuertes que tiene Europa para poder hacer el aseguramiento de que estamos modelando lo que necesitamos modelar. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es de Daniela Blesen, también bueno, de Colombia, es la presidenta de Geocol. Creo que bueno, muchos la conocemos. Te pregunta, en los sistemas LEED que presentaste, ¿cuál es la profundidad de los pozos en las instalaciones iniciales y en las que propone Ruden? Reduciendo el número de pozos, ¿estos son más profundos o simplemente aprovechando el del análisis detallado del yacimiento e identificación de las fracturas se puede mantener la misma profundidad de la instalación inicial? Bueno, no necesariamente son más profundos. Realmente, de hecho, hay algunos que pueden llegar a ser más someros, porque lo que estamos haciendo es aislando o solamente poniendo a producir el intervalo que nos interesa. Entonces, la profundidad de estos pozos que estaba presentando están entre 50 y 150 metros. Son bastante someros. Sin embargo, por ejemplo, si se hace un análisis y se ve que la dirección de las fracturas muestra que también tenemos un buzamiento y que el pozo que se debe perforar vecino debe ser un poco más profundo, este diseño se hace con respecto a lo que se está observando en el registro, ¿no? Pero realmente el secreto que nos está llevando a tener este éxito para disminuir el número de pozos no tiene que ver con la profundidad, sino con el análisis detallado para hacer completamientos inteligentes y para poder diseñar el sistema de pozos de acuerdo a lo que manda la geología. Digamos, ese es un dicho que tiene también nuestro gerente y es que el jefe realmente al final es la geología.
si la geología nos pide que el pozo debe ir hacia el sur, pues tenemos que hacer un sistema que tenga en cuenta que es hacia el sur que tenemos la dirección de las fracturas. Bueno, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Carlos Monroy nos pregunta, ¿los registros en pozos geotérmicos son tomados con herramientas MWD o con otra técnica como wireline? Sí, no. No existe como tal. Es una pregunta muy interesante porque era tal vez una de las primeras preguntas que yo estaba haciendo cuando empecé. Son prácticamente todos wireline, básicamente. Y por ejemplo, la imagen que mostré, que es perfecta, que tiene una resolución, que es una foto, es literalmente una cámara que se puede bajar al pozo y como tenemos un lodo, no es un lodo el que está manteniendo la presión digamos que, no es, que está manteniendo el wellbore, sino es agua, entonces eso permite que la foto sea tan clara. No existe como tal MWD, simplemente se perfora y, y bueno, prácticamente son pozos verticales. Vale, perfecto. Yamilet Largo pregunta, ¿los pozos que son perforados para geotermia difieren en diseño de los pozos de gas o petróleo? Realmente no. Es el mismo diseño, pero por ejemplo los pozos que nosotros estamos haciendo en baja temperatura son bastante someros. Entonces podríamos pensar que es algo como la primera etapa, el primer casing que tenemos nosotros cuando estamos hablando de pozos de petróleo o de gas. Pero son mucho más simples porque se corren menos riesgos. No estamos entrando en tantos cambios de formaciones. Al final es mucho más simple comparado con los riesgos de perforar en un pozo de gas o de petróleo. Sí, ok. Sí, bueno, ya las has leído. Pero Ángela Leguizamón nos pregunta que le gustaría saber si están fracturando la formación, si analizan la geomecánica y qué tipo de pozos realizan, verticales, desviados, horizontales. Sí, un saludo para Angelita. Muchas gracias por tu pregunta. Nosotros hacemos fracturamiento también. Eso lo hacemos cuando nos damos cuenta y hacemos una prueba de flujo y, por ejemplo, no está fluyendo lo suficiente. Entonces se hace fracturamiento para mejorar la conexión entre las fracturas. El geomecánica como tal estamos implementando solamente en los proyectos que vamos a utilizar para hacer baterías almacenadoras, porque realmente son proyectos que necesitan un verdadero evaluación de riesgo. Pero estos pozos que se hacen tan someros, hacemos un análisis eh, detallado de las fracturas, pero como tal de geomecánica no lo estamos haciendo. Son pozos netamente verticales y por ser tan someros obviamente no tienen espacio para ser horizontales. Los pozos que se perforan para agua, por ejemplo, son pozos más profundos y esos pozos se deben tratar como tal exactamente igual que los pozos de la industria del petróleo. Se siguen proponiendo pozos verticales, pero quizá vamos a empezar a proponer pozos desviados y lo que queremos es tener también un mayor contacto con la formación. Gracias, Elizabeth, por tu respuesta. La siguiente es de Francisco Figueroa, que nos pregunta cómo discrimina la sísmica los sistemas geotérmicos en ambientes volcánicos, principalmente para presencia de difracciones. Bueno, a Francisco le pido mil disculpas. No voy a inventar en la respuesta, pero no la puedo responder. No tengo el conocimiento para responderla. Se Muy la bien. quedo debiendo, puedo consultar con el equipo de la empresa. Sí, podemos, al final de esta presentación, dejaremos el contacto. Bueno, si lo quieres escribir en el chat, Elizabeth, de pronto Claro. el correo de contacto, por si las personas quieren contactarte directamente. Tenemos tiempo para una pregunta más.
Eh, y esta pregunta es de Andrea Borges, que pregunta, ¿por cuánto tiempo podría suministrar agua potable el yacimiento? Eso. Me alegra que me alcanzan a hacer una pregunta de agua. Andrea, muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante también esta pregunta porque una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta es que calculamos cuál es el volumen de recarga para asegurarnos de que sea sostenible y que no estemos produciendo más agua de la que se está recargando, es decir, que no estamos depletando el yacimiento. Esta respuesta, por ejemplo, para el proyecto de Tanzania es infinitamente la producción de agua si se mantiene a las ratas que se estimaron cuando se hizo la evaluación. En el proyecto de Tanzania, por ejemplo, está en las montañas tenemos la lluvia que hace la recarga en una formación específica y es la que la lleva a ese punto. Entonces, sí, obviamente, una de las cosas que queremos es que las simulaciones que se hagan nos permitan entregar unos números máximos de lo que se debe producir antes de que estemos produciendo, depletando o tomando más de lo que recarga para no hacer cambios en la naturaleza, básicamente. Bueno, Elizabeth, hay muchos mensajes de agradecimiento por parte de, bueno, 41 participantes. Muchas gracias a ti en nombre de Geocol, de la Asociación Colombiana de Geotermia, por este espacio, este tiempo. Vemos que aún estás de día a las 10 de la noche en Noruega. Aquí es de día todo el tiempo y cuando es de noche todo el tiempo, pero bueno, se le hace. Muchas gracias por este tiempo. Definitivamente es un gran mensaje. Es un gran mensaje que creo que tenemos que empezar a divulgar. Empezar a quizás a pensar que no hay buenos ni malos, sino que integrados Exacto, se pueden conseguir buenas cosas. Y creo que este es exacto. un perfecto ejemplo en donde la industria petrolera, con toda la tecnología y la inversión, han sido pues líderes en el conocimiento del subsuelo y ahora pueden transmitir ese liderazgo a las otras industrias, a los otros sectores y trabajar en conjunto. Bueno, creo que no siendo más, hemos cumplido ya con nuestra webinar número 16, ya desde que empezamos hace unas semanas. La conferencia para el próximo viernes, el webinar del próximo viernes, lo estaremos anunciando durante la semana. Y recordamos también a todos visitar el canal de YouTube, donde se han estado colgando las diferentes presentaciones. ¿Sí? Olvidé preguntarte si está disponible o tienes los derechos para montar la conferencia en YouTube. Sí, sí, claro, todo lo que usé es de dominio público y algunas fotos que son por ahí de Google le coloqué Vale, perfecto. Pues entonces la esta fuente. presentación también estará en YouTube en los próximos días. Y las preguntas que nos alcanzamos a responder, enviaremos un mensaje, un correo. Súper. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Obviamente estoy pendiente para las preguntas que tengan. Nuevamente, más que venir a transferir conocimiento, es realmente pasar un mensaje para las personas que pueden tomar decisiones y que en algún momento lo puedan hacer, que tengan en cuenta que toda esta data que existe en las manos de la industria del petróleo puede ser utilizada para otras cosas y que no somos competencia, ¿no? Acá no hay ninguna competencia como ya lo estamos diciendo, como Oscar lo está mencionando. Y bueno, nada, cualquier persona que me quiera contactar, preguntas, proyectos, propuestas, están abiertas las puertas. Muchas gracias. También pues ya para despedirnos, invitar a todos a visitar la página de la asociación, ageocol.org. También los invitamos a hacerse miembros y pues esas membresías ayudan a que funcione la asociación y crear este tipo de espacios de compartir conocimiento, experiencias y
Y por ejemplo, este es un excelente ejemplo de esas experiencias que estás trayéndonos ahora a la Asociación Colombiana de Geotermia en un caso de Noruega. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en una próxima sesión de Aprende Geotermia. Mil gracias.